Bien, buenas tardes, Walter. Buenas tardes, profe. Haciendo un poquitito de memoria, habíamos visto inferencia estadística y estábamos trabajando con pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis, perdón, la inferencia estadística nos permitían determinar valores para medias y para varianzas de una población o medias y varianzas de dos poblaciones, ¿ya? Entonces aquí nosotros podíamos estimar un valor para mu, ¿cierto? Un valor aproximado a través de un estadístico, por ejemplo, de X barra, podíamos estimar un valor para mu. Mu es la media de la población, que generalmente es desconocida. Pero más como confiable, más que dar un valor específico que se llama esto estimación puntual, cuando estimamos un parámetro a través de un valor, lo que era como un poco más apropiado era determinar un intervalo de confianza para la media. Es decir, la media en realidad no sé cuánto es exactamente, pero está entre este valor y este valor con un determinado nivel de confianza, ¿ya? Y esto se llama estimación por intervalo o también le llamamos intervalos de confianza, ¿ya? Y en el caso de dos poblaciones, lo que nos permite es comparar entre las dos poblaciones cosas, ¿no es cierto?, como por ejemplo, a través de la diferencia de medias, nosotros podíamos determinar si mu1 y mu2, ¿ya? Cualquier cosa que sea mu1 y mu2, por ejemplo, la estatura media, el peso medio, la concentración de sulfuro medio, lo que sea, ¿ya? Mu siempre son medios, por supuesto. Dependiendo de los valores de A y de B, ¿no es cierto? Esto nos podía llevar a ver si mu era mu1 mayor que mu2 o viceversa, o no había diferencia significativa. ¿Ya? Entonces, y esto también, ¿no es cierto?, con un cierto nivel de confianza, ¿ya? El nivel de confianza finalmente está dado, ¿no es cierto?, aquí por el alfa y acá también, ¿cierto? El alfa, esto se llama nivel de significación o de significancia, ¿ya? Y dijimos que este valor es un valor que oscila entre 0,01 y 0,1, o sea, entre 99, dicho otra palabra, entre 90 y 99% de confianza, generalmente se dan los intervalos de confianza, ¿ya? Y menores de 90% no es estadísticamente válido, digamos, o sea, los resultados son poco confiables, y mayor de 99% es muy difícil en la práctica conseguirlo, porque significa casi trabajar con cosas perfectas. A veces hay que tomar decisiones, y un intervalo de confianza no me permite tomar decisiones. El saber que algo está aproximado, parecido a, no me permite tomar decisiones. Entonces, cuando tenemos que jugarnos, ¿no es cierto?, por tomar una decisión, a veces conviene, en vez de utilizar intervalos de confianza para hacer inferencias sobre los parámetros de una población, conviene usar lo que se llaman contrastes o pruebas de hipótesis. Esto, de hecho, es lo que más se utiliza principalmente en investigación, ¿ya? Bueno, en ingeniería también, por supuesto, pero
en investigación principalmente, todas las investigaciones generalmente funcionan basado en una hipótesis. O sea, una investigación en el fondo es una hipótesis que uno se plantea a priori, y la investigación en el fondo consiste en hacer las pruebas, tomar los datos, procesar, etcétera, para llegar a probar la hipótesis que se planteó o a rechazarla, ¿ya? Entonces, esto es como si ustedes me pidieran, profe, de todo lo que vamos a ver en el curso, ¿qué es lo que más así como que sirve, como que se usa? Yo diría que esto es lo que más deberíamos utilizar en ingeniería, ¿ya? Porque esto se usa tanto para la toma de decisiones en ingeniería, digamos, cuando uno tiene que saber, por ejemplo, si compra o no compra una determinada maquinaria, si la mina A o la mina B tienen mayor concentración de lo que sea, o tiene una ley más alta, si la máquina 1 o la máquina 2 es la que debo comprar, no sé. Siempre que hay que tomar decisiones, lo que más se utiliza son los contrastes o pruebas de hipótesis, ¿ya? Que es la otra parte de la inferencia estadística que dijimos que íbamos a estudiar, ¿cierto? Dijimos que íbamos a estudiar dos cosas en inferencia. Una era los intervalos de confianza y dos, las pruebas de hipótesis. Ya vimos ya los intervalos de confianza, ahora vamos a las pruebas de hipótesis, ¿ya? Entonces ahora voy a pasarme a un Power que ya está puesto en la plataforma, en la carpeta Filminas Profe. Esto que está ahí. Contrastes o pruebas de hipótesis, ¿ya? ¿Ven bien el Power que estoy poniendo? Sí, profe. Ya. Sí, profe. Ok. Entonces, aquí tal vez vale la pena un poco explicar cuando hablamos en los intervalos de confianza y escribíamos la fórmula, ¿no es cierto?, para calcular el límite superior e inferior del intervalo, X raya menos Z de alfa medio por sigma, etcétera. ¿De qué estamos hablando ahí? Ese Z, ¿qué es? ¿Ya? El alfa sabemos que es el nivel de significación, y que con el nivel de significación podemos calcular la confianza, pero ¿qué es lo que es ese Z? Bueno, ese Z, en una curva normal tipificada, vendría siendo este valor que se obtiene de la tabla normal, ¿ya? Ahí está graficado. Aquí está graficada, ¿no es cierto?, una tabla normal tipificada, ¿ya? ¿Qué significa una tabla normal tipificada? Significa lo que se llama una normal entre 0,1, es decir, con media 0 y varianza 1, ¿ya? Que es la distribución de la variable z. En la fórmula, ustedes recordarán, la fórmula para calcular el límite de un intervalo x raya es la media. La media tiene una distribución normal, ¿ya? Por el teorema central del límite, como dijimos una vez, no importa cómo se distribuyan los datos en la población, la media se distribuye normal. Ahora, si a una normal, esto viene de un curso de estadística simple, le quitamos, ¿ya?, el valor verdadero de la media y lo dividimos por su varianza, dividido por la raíz de n, ¿ya?, esta nueva variable a la cual le resté su media y la dividí por su varianza, dividido por raíz de n, esta nueva variable, digamos, llamémosla z, ¿ya? Esta nueva variable se distribuye normal con media 0 y varianza 1. Por eso que cuando vamos en la fórmula, en el límite de superior e inferior, aparecía este z de alfa medio por sigma partido por raíz de n. Este z
este Z es un valor que viene de acá. Perdón por que las rayas se arman solas ahí, no sé, de acá. Entonces el Z es de acá. Entonces, por ejemplo, hay un Z0, Z1,6, Z3,2, etc. En particular, cuando elegimos un alfa igual a 0,05, por ejemplo, en una curva normal lo que viene a significar, ¿ya? Para lo que se llama una normal bilateral, ¿ya? Que ya eso está relacionado con la prueba de hipótesis, donde la hipótesis alternativa es el valor distinto, pero ya voy a explicar eso. En ese caso, significa que el alfa 0,05, que en el fondo, si lo escribimos con porcentaje, viene siendo un 5%, ¿ya? De ese 5%, un 2,5% se distribuye a cada lado de la normal, ¿ya? Entonces aquí tenemos alfa medio, aquí tenemos alfa medio. Por lo tanto, si tenemos alfa medio en esta parte que está sombreado y tenemos alfa medio en esta parte que está sombreado acá, en total da alfa. Luego, el área bajo la curva, que por ser una distribución de probabilidad es 1, lo que queda sin sombrear sería 1 menos alfa, ¿ya? Entonces, todo el área bajo la curva, ¿ya? Sin sombrear, es 1 menos alfa, más alfa medio es 1, y el área total bajo la curva es 1. ¿Ya? Si alfa fuera 0,05, el alfa medio es 0,025. ¿Ya? Entonces, significa que este valor, donde está justamente la frontera entre la parte achurada y la no achurada, perdón, sería 1,96 con signo menos. Y el área aquí está, justo en el límite acá, sería 1,96 con signo más, ¿ya? Siempre que el alfa sea 0,05. ¿Ya? Si es otro valor, ya no va a ser 1,96, sino que va a ser el Z otro valor. Entonces, cuando yo quiero calcular el límite de un intervalo de confianza dado por esta fórmula, y tengo que buscar el Z, si el alfa es 0,05, entonces 0,05 es 0,025, ¿ya? Tengo que venir a donde hay 0,025, que es esta parte, ¿ya? Y la tabla me da el valor de menos 1,96. ¿Ya? Al revés, en el caso en que estoy buscando el límite superior, ¿ya? El límite superior cambia el signo acá, menos por más, ¿ya? Y el Z sería, como en la parte superior es 0,025, 1 menos 0,025, 0,975. Entonces con el valor 0,0975 yo voy a la tabla, y la tabla me entrega este valor, ¿ya? Este, que es el 1,96 positivo, ¿ya? Cuando estoy buscando en el límite inferior, el área acumulada es 0,025. Por lo tanto, tengo que ir a la tabla, y la tabla me entrega este valor, este de acá, ¿ya? Que es 1,96 negativo, ¿ya? O sea, en el fondo, para ambos límites, superior e inferior, de un intervalo de confianza, cuando el Z es 0,05, perdón, cuando el alfa es 0,05, el Z es 1,96, con signo negativo si estamos en la parte debajo de la cola, del área de la normal, y 1,96 positivo si estamos en la parte superior. ¿Ya? Bien. Bueno, aquí hay un poco de explicación, ¿ya? De lo que yo les decía antes. En cualquier investigación, generalmente hay dos teorías, ¿ya? La que uno cree que es la correcta y por lo cual se hace una investigación, versus la contraria, ¿ya?
o mejor dicho, una alternativa, ¿ya? Y aquí vamos a tener que tener mucho cuidado porque casi todo lo que es prueba de hipótesis, ¿ya?, se sustenta básicamente en la hipótesis alternativa, o sea, en interpretar bien la hipótesis alternativa, ¿ya? Siempre una prueba de hipótesis tiene dos hipótesis. Una hipótesis nula que se le llama, ¿ya?, que generalmente se me pierde el puntero, perdón, por eso me demoro de repente. Se denota como H0, ¿ya? Se llama hipótesis nula, versus una hipótesis que se denomina hipótesis alternativa y que se denota como H1 o HA, ¿ya? Hipótesis alternativa. ¿Ya? Siempre entonces un contraste de hipótesis para empezar tiene una hipótesis nula y una hipótesis alternativa. Y aquí todo el cuento de las pruebas de hipótesis, como es puro cálculo casi, es casi imposible equivocarse a menos que uno plantee mal la hipótesis, ¿ya? Como vamos a ver ahora, la hipótesis nula difícilmente nos vamos a equivocar nunca en plantearla, porque la hipótesis nula siempre contiene el signo igual. Pero la hipótesis alternativa es ahí donde podemos tener algún problema, ¿ya? Por ejemplo, si estamos en el caso de una sola población, yo podría tener la siguiente hipótesis nula, decir que, no sé, que la media de la población, ¿ya?, es 2, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué alternativa tengo para esa hipótesis? A ver, Walter. ¿Qué alternativa hay a que la media sea 2? ¿A qué se refiere con alternativa, profe? Eso, en términos simples, ¿qué es lo que es una alternativa? Es algo diferente a la otra cosa. Me voy por acá, ¿qué alternativa tengo de irme por acá? Lo que significa la palabra alternativa con el sentido común. Entonces, si yo digo que mu es 2, ¿qué alternativa puede haber? Eh, 2,3 o... O sea, que no sea 2. Otro número. O sea, si yo digo que es 2, como planteo como hipótesis, la media es 2, ¿qué alternativa tengo? Por ejemplo, que no sea 2. ¿Ya? Claro. ¿Cierto? Es una alternativa. Tengo dos posibilidades nomás, que sea 2 o que no sea 2. Una, si H0 es la hipótesis nula, la alternativa sería que no sea 2. Pero que no sea 2, y ahí está el tema, que no sea 2, que sería como la alternativa, puede tener 3 posibilidades. Puede no ser 2 porque es mayor que 2, puede no ser 2 porque es menor que 2, o simplemente puede no ser 2 porque es distinto de 2. Entonces, fíjense, la hipótesis nula siempre lleva el signo igual, por lo tanto, nunca me voy a equivocar al plantear la hipótesis nula, porque siempre sé que la hipótesis nula es que mu es igual a algo, ¿ya? Pero la alternativa, ahí es donde me podría equivocar, porque tengo 1, 2, 3 opciones, ¿ya? Ahora, en mi problema, en mi experimento, en mi investigación, en lo que yo estoy estudiando y estoy aplicando hipótesis, seguramente el mismo problema implícitamente me va a indicar cuál es la hipótesis correcta como alternativa, ¿ya? Pero es una sola, ¿ya? O es mu mayor que 2, o es mu
menor que 2 o es mu distinto de 2, pero no puede ser 2 de las 3, ¿ya? Ni las 3, es una sola, ¿ya? ¿Cierto? Ojo con eso. La hipótesis alternativa es o esa, o esa, o esa. Una de las 3. Y si no planteo la hipótesis alternativa correcta, cuando haga la prueba de hipótesis, puedo llegar a conclusiones incorrectas. Entonces aquí todo depende de dos cosas. De plantear la hipótesis alternativa correcta, que no nos vamos a equivocar en eso porque siempre es el igual, pero donde me puedo equivocar es en la hipótesis alternativa, ¿ya? Si la hipótesis alternativa correcta fuera esta, y la planteo como tal, el resultado que obtenga de la prueba de hipótesis va a ser correcto. Pero si planteo como hipótesis alternativa esta, y me equivoco porque en realidad era esta otra, ¿ya? Entonces voy a llegar a un resultado incorrecto. Entonces, aquí todo el cuento, en prueba de hipótesis, todo el cuento está en plantear la alternativa correcta. Esta es toda la cuestión, ¿ya? Todo lo demás es cálculo que se puede hacer y no nos va a equivocar porque, de hecho, ni siquiera los cálculos los hacemos nosotros, lo hace el computador, el programa, ¿ya? Entonces, la hipótesis alternativa es clave, ¿ya? Plantear la alternativa correcta, ¿ya? Lo mismo en el caso, si tuviera dos poblaciones y no una, ¿ya? Entonces la hipótesis nula, ¿alguien iba a preguntar algo? En el caso de dos poblaciones, la hipótesis nula siempre va a ser que la diferencia de medias es igual a 0, siempre, ¿ya? Versus una hipótesis alternativa, H1, que la diferencia de medias es mayor, es menor o es distinto de 0. Una de las tres. Entonces, de la misma forma, si planteo la hipótesis nula, nunca me voy a equivocar porque siempre va a ser mu1 menos mu2 igual a 0. Nunca. Nunca va a cambiar. Siempre va a ser esa, ¿ya? Entonces ya, la hipótesis nula está lista. Pero la alternativa, ¿cuál de las tres será? ¿Que mu1 menos mu2 es mayor que 0? ¿Que mu1 menos mu2 es menor que 0? ¿O que mu1 menos mu2 es distinto a 0? La clave de lo que es prueba hipótesis, ¿no es cierto?, está ahí. Si planteamos bien la alternativa, después hacemos los cálculos, porque el resto es puro cálculo y los cálculos lo hace el programa, y podemos sacar conclusiones adecuadas, correctas, con un nivel de confianza, porque acuérdense que aquí tenemos siempre un nivel de significación, un alfa, ya sea en una o en dos poblaciones. Pero insisto, todo el tema está en lograr la alternativa correcta, la hipótesis alternativa correcta, ¿ya? Bueno, ahí está un poco lo que ya les he dicho, ¿ya? Ya. Entonces, hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Profe, Sí, dígame, Claudia. ¿existen así como algunos parámetros o alguna forma para uno no equivocarse y escoger la alternativa correcta? No, es solamente tu sentido común. Vamos a plantear, así vamos a hacer un par de ejercicios para ver por qué el sentido común te va a llevar a la alternativa correcta, ¿ya? Pero, mira, lo más probable es que en un problema específico, en un experimento que uno esté realizando, la hipótesis alternativa es como implícita, está ahí, uno la ve, ni siquiera tiene que pensarla, ¿ya? Pero hay veces que uno tiene que tratar de deducir cuál es la alternativa correcta, y ahí el sentido común es el que te va a ayudar, pero ya lo vamos a ver con un par de ejemplos. Ya, profe. ¿Alguna otra pregunta?
Por mi parte, no, profe. Ya, ok. Vamos. Entonces, a ver, ¿qué tengo? Si me da espacio la... Ya, bueno, en este esquema, aquí está puesto en esquema lo que es una prueba hipótesis, ¿cierto? Muy simple, ¿cierto? Se plantea la hipótesis nula y la alternativa, es lo primero que se hace, se recogen los datos, se hace la prueba estadística y como conclusión tenemos dos posibilidades. No rechazar la hipótesis nula, ojo con el lenguaje, aquí se dice no rechazar la hipótesis nula, que es lo mismo que decir se acepta, ¿ya? Pero por el principio número 1 de la estadística, ¿ya?, que conversamos en la clase anterior, no es lo mismo decir se acepta que decir no se rechaza, ¿ya? En general, en un curso de matemáticas, ¿ya?, cuando el profesor es un matemático haciendo un curso de estadística de este tipo, te va a exigir que tú digas como lenguaje que si la hipótesis nula es verdadera, uno tiene que decir no se rechaza la hipótesis nula, ¿ya? Ahora, en ingeniería, nosotros decimos se acepta o no se rechaza, me da lo mismo en realidad. Me interesa tener claro lo que está ocurriendo. Pero hay una sutileza en el lenguaje, ¿ya? No rechazar es lo mismo que decir aceptar. Según, o sea, en términos simples, en ingeniería. Pero en matemáticas no, ¿ya? Y la otra opción, que sí se dice así clarita, se rechaza la hipótesis nula. Entonces tenemos dos opciones cuando uno hace la prueba, el test estadístico. Después de, ¿no es cierto?, de plantear la hipótesis alternativa, la nula la alternativa, recoger los datos, hacer la prueba correspondiente, vamos a llegar a una conclusión. ¿No se rechaza la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula? ¿Ya? Ahora, de nuevo, sutileza del lenguaje. Rechazar la hipótesis nula, ¿ya?, cuando se rechaza la hipótesis nula significa que se acepta la hipótesis alternativa. Yo lo entiendo así como ingeniero y no me da problema. Pero en matemática, un profesor de matemática haciendo un curso de estadística no te va a permitir decir se acepta la hipótesis alternativa, ¿ya? Porque todo fluye en función de la hipótesis nula. No se rechaza la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula. Es el lenguaje que se usa en estadística, ¿ya? Entonces, pero no se rechaza la hipótesis nula es lo mismo que decir que se acepta, ya, ok. Y rechazar la hipótesis nula es lo mismo que decir que se acepta la alternativa, ya, ok. En ingeniería no hay problema con eso, no nos complicamos mayormente. Pero en matemáticas sí te pondrían problema con eso, ¿ya? No, para ellos no es lo mismo decir se acepta la hipótesis nula que decir no se rechaza la hipótesis nula. Y no es lo mismo decir se acepta la hipótesis alternativa que decir se rechaza la hipótesis nula. Entonces eso hay que tenerlo presente por una cuestión, nosotros somos ingenieros y no nos enredamos mucho en esos cuentos, ¿ya? Ya, antes de seguir avanzando con esto, voy a ejemplificar lo que preguntó recién Claudia, ¿ya?, con un ejemplo en realidad, ¿ya?, para que ustedes me ayuden y vean cómo el sentido común te va a sacar del problema cuando corresponda. ¿Ya? Ahora, en un problema real pueden pasar dos situaciones. Que el problema diga explícitamente cuál es la hipótesis alternativa, ¿ya? Por ejemplo, en el estudio de el porcentaje de ley que tiene una mina de cobre que se está estudiando, ¿ya?, los geólogos que están haciendo el estudio, ¿ya?, creen que el contenido
o que la ley de cobre, ¿ya? De la ley del cobre, que en el fondo el porcentaje de cobre que hay en el total, digamos, del material que se está extrayendo, no supera el 2%. ¿Ya? Eso creen los expertos, que son en este caso los geógrafos. ¿Ya? El contenido de cobre. Entonces, si mi variable o lo que yo quiero estudiar, ¿no es cierto?, es el porcentaje medio de cobre, por ejemplo, que hay en la mina, digamos, por lo que se llama la ley de la mina. Ya. Entonces, cuando yo digo que la mina tiene un 2%, quiere decir que en el 100%, ¿ya? Por ejemplo, en 100 kilos de material, 2 kilos son cobre y el resto no es cobre, ¿ya? Por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si los geólogos, que son los expertos, ¿ya? Que saben, que han hecho otras pruebas antes, que conocen el terreno, etcétera, dicen que ellos creen que la ley es inferior al 2%, entonces yo tendría que plantear la hipótesis de esta manera. Como dijimos que la hipótesis nula siempre iba a ser el igual, tendría que plantear que la ley media de cobre, ¿ya?, es igual a 2, porque siempre la hipótesis nula lleva el igual, ¿ya? Entonces, aquí viene la alternativa. Aquí puedo poner mayor, menor o distinto. Entonces, Claudia, si el geólogo te está diciendo, el experto, o sea, esa es la información que tú tienes, ¿ya? Tú eres el estadístico, el que va a hacer los cálculos, va a plantear la hipótesis, pero ¿quién sabe, cierto? El experto, el geólogo. Y el geólogo cree que la ley de cobre no es superior al 2%. ¿Qué significa que no sea superior? Es menor. Ya, podría ser, ¿no es cierto? Que Que no es superior, tiene dos posibilidades, que sea menor o que sea igual, ¿cierto? Entonces, teóricamente yo tendría que plantear acá menor o igual, porque si no es mayor, superior significa mayor, ¿cierto? Ojo con esto, estas cuestiones que vamos a hablar ahora parecieran triviales, pero es la clave de plantear bien una hipótesis alternativa. Insisto, la hipótesis nula siempre lleva el igual, ahí no me puedo equivocar, listo, muy igual a 2, porque es el valor de referencia que tengo. Y el geólogo dice que él cree que no es superior a 2, por lo tanto, si no es superior a 2, puede ser igual a 2 o puede ser menor que 2. ¿Estamos de acuerdo, Claudia? sí, profe. Ya, entonces yo tendría que plantear como alternativa, ¿ya?, menor o igual que 2, pero no puedo plantear el igual. ¿Te dan cuenta por qué? Porque el igual ya está puesto aquí, ¿no? Entonces, ahí hay una inconsistencia. Las dos alternativas, la nula, o sea, perdón, las dos hipótesis, la nula y la alternativa, no pueden contener la misma decisión, ¿ya? O sea, que si mu es 2, se acepta H0 y también se acepta H1, no tendría sentido, ¿ya? Está mal planteada la hipótesis. Entonces, una de las maneras de poder saber cuando una hipótesis está mal planteada es cuando las dos hipótesis te llevan a la misma decisión. ¿Ya? Si H0 es verdad, compro esto. Y si no es verdad, también lo compro, no puede ser. Una hipótesis bien planteada tiene que decir, si H0 es verdad, compro esto. Y si no es verdad, compro esto otro. Siempre tienen que ser decisiones diferentes. Cuando en una hipótesis la nula y la alternativa te llevan a la misma decisión, está mal planteada la hipótesis. ¿Ya? Bueno, en este caso particular, primero, nunca, ¿ya?, y esto ya es una cuestión de procedimiento de prueba, nunca se usa ni mayor igual ni menor igual. Esto no. ¿Ya? O sea, nunca en una hipótesis, ni en la nula, ni en la alternativa, debe aparecer un mayor igual o un menor igual. ¿Ya? Siempre puede aparecer mayor, menor o distinto. Pero nunca mayor igual o menor igual. ¿Ya? ¿Ok? Eso tienen que tenerlo, es un tip, digamos. ¿Ya? Esa es una cosa. Otra cosa que ya la dije.
una vez que planteé la hipótesis, yo digo, a ver, ahora si acepto H0, ¿cuál sería la decisión que tomo? Esta. Y si es menor que 0, o sea, perdón, y si no se cumple H0 y se cumple H1, ¿qué decisión toma? La misma. No, está mal planteada la hipótesis. ¿Ya? Entonces, y aquí entonces no puedo poner menor o igual que 2, estoy frito. ¿Ya? Entonces, no me queda otra aquí que poner aquí en la alternativa, si no puedo poner menor o igual, tengo que poner lo contrario. Y lo contrario aquí es mayor. Entonces, fíjense qué pasaría aquí. Queremos, o sea, ¿qué queremos probar acá? Queremos probar si lo que dicen los geólogos es cierto. ¿Qué dicen los geólogos? Que la ley no es superior a 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si hacemos los cálculos y de alguna manera logramos determinar que H0 no es verdad y por lo tanto H1 sí lo es? ¿Ya? Rechazamos H0. No importa cómo, ya vamos a ver cómo, pero la rechazamos. Entonces, si rechazamos H0, significa que H1 es verdad. Y H1 dice que mu es mayor que 2, o sea, la ley media de cobre es mayor que 2. ¿Tiene razón el geólogo o no? D'Angeli. Si los geólogos dicen que ellos creen que la ley de cobre es superior, perdón, no es superior a 2, no es superior a 2, significa que es igual o menor, y resulta que encontramos que esto es verdad, que la ley media es mayor que 2. ¿Tienen razón los geólogos o no? ¿D'Angeli? ¿Walter? No tendrían razón. No tendrían razón, ¿cierto? Si ellos dicen que creen que la ley media no es superior a 2, estamos demostrando, de acuerdo a la prueba hipótesis, que es superior a 2, están equivocados. Ahora, en el caso que esta no sea verdad y que esta sea verdad, mu es igual a 2. ¿Tienen razón los geólogos? Sí. Claro, porque que no sea superior a 2, que es lo que ellos dicen, significa que puede ser igual a 2 o menor que 2. Y si logramos demostrar que mu es 2, entonces no es superior a 2, entonces el geólogo tiene razón. ¿Ya? Entonces, en este caso, la hipótesis está bien planteada. ¿Se dan cuenta por qué? Porque una hipótesis me lleva a una decisión, los geólogos tienen razón, y la otra me lleva a la decisión contraria, los geólogos no tienen razón. ¿Se entiende, Claudio, o no? Sí, profe. Ya, entonces, ¿qué pasaría ahora? Veamos si me equivoco. ¿Ya? Supongamos que me equivoco y en vez de poner acá mayor como tenía recién, pongo menor. Y planteo esa hipótesis. ¿Ya? Yo creo que eso está bien. ¿Ya? ¿Qué pasaría ahí, Claudia? Si H1 fuera verdadero. Rechazamos H0. H1 es verdadero, por lo tanto, la ley de cobre media es menor que 2. Es menor que 2. ¿Tienen razón los geólogos? Ellos dicen que no es superior, y en este caso estamos demostrando que es menor. ¿Tienen razón? Sí. ¿Sí? Sí. Perdón, no te escuché, me dijiste sí. Sí, porque sería... Sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, porque si es menor, no es superior. Por lo tanto, Sí. Ok, tienen razón los geólogos. No es Ahora, si esta no fuera verdad, si esta fuera falsa, y esta fuera verdadera, H0, mu es igual a 2, ¿tienen razón los geólogos? También tendrían razón. También tendrían razón, ¿cierto? Porque igual a 2 no es superior. Entonces, ¿te das cuenta? Las dos hipótesis me llevan a la misma decisión, que los geólogos tienen razón, entonces esto está mal planteado. No puede ser
que la hipótesis nula y la alternativa me lleven a la misma decisión. ¿Se entendió ahora? Que el sentido común te va a decir si está correcto o no. Sí, profe. Ya. Ok. Profe, ¿podría volver a explicar esa última parte, por favor? Que no Ya. entendí bien. Ya. Acuérdate que lo que los geólogos plantean es que la ley media de cobre es superior, ¿cierto? ¿Qué significa que sea superior? Que sea Mayor a 2. mayor, ¿cierto? ¿Estamos? Entonces, si H1 fuera verdad, en esta hipótesis que está planteada acá, si H1 fuera verdad, que mu es menor que 2, ¿tienen razón los geólogos? No, no No, ¿no es cierto? Porque no es, perdón, los geólogos dicen que no es superior a 2, que no es mayor que 2. ¿Ya? Entonces, si es menor que 2, ¿tienen razón los geólogos? sí, 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 también. porque menor que 2 no es superior a 2, ¿no es cierto? Y si Claro, fuera, claro. ¿me entiende? Si H1 fuera verdad, los geólogos tienen razón, porque mu menor que 2 significa que no es superior a 2. Está bien, tienen razón, ¿sí o no? Claro. Ya. Y en el caso que sea 2, ¿tienen razón los geólogos? No, no tendrían razón porque es igual a 2. Debería ser menor a 2, ¿no? No, si es igual a 2, ¿es superior a 2? No, no es superior. No, entonces tienen razón los geólogos, porque no es superior a 2. Entonces la hipótesis nula y la alternativa, cualquiera que se dé, me va a llevar a decir que los geólogos tienen razón. ¿Te das cuenta? Si se, Sí, perfecto. si se cumple H0, que la ley es igual a 2, tienen razón los geólogos, porque no es superior a 2. Si se cumple H1, que mu es menor que 2, tienen razón los geólogos porque no es superior a 2. Entonces, cualquiera de las dos hipótesis que se dé me va a llevar a la misma decisión. Pues entonces, no, esa hipótesis está mal planteada. ¿Te das cuenta? En cambio, en el caso al revés, si este fuera mayor, si se cumple H1, no tienen razón los geólogos, porque dicen que no es superior. Y si se cumple H1, es superior. Por lo tanto, si se cumple H1, los geólogos no tienen razón. Pero si se cumple H0, no es superior a 2, sí tienen razón. Ahí está bien. Porque una hipótesis me lleva a una decisión, no tienen razón, perdón, tienen razón, y la otra me lleva a la otra decisión, no tienen razón. Ahí está bien planteada una hipótesis. Una hipótesis está bien planteada cuando cada una de las hipótesis, la nula y la alternativa, me llevan a decisiones diferentes. Cuando las dos hipótesis me llevan a la misma decisión, quiere decir que está mal planteada la hipótesis. ¿Se entiende ahora, Walter? Sí, profe. Ya. Ok. Entonces, vamos a volver a la presentación al Power. Ya. Esto que está aquí es nada más que un procedimiento que ustedes deberían tenerlo así como una receta. Es la receta para hacer una prueba de hipótesis siempre. Cualquier prueba de hipótesis, sea para una población, para dos poblaciones, para medias, para varianza, para lo que sea, cualquier prueba de hipótesis siempre va a tener estos 8 pasos. ¿Ya? Y es muy importante, sobre todo, el paso 4 y el paso 5. ¿Ya? ¿Cuáles son los pasos? Paso 1, definir el parámetro en estudio. ¿Qué significa definir el parámetro en estudio? Por ejemplo, en el caso que estábamos viendo recién, mu igual ley media de cobre. Listo, definir el parámetro. Para la mina en estudio. ¿Ya? Eso es definir el parámetro. Después hay que plantear el H0. ¿Qué es lo que decía recién H0? Que mu era igual a 2. Plantear H1. ¿Qué decía H1? Mu
bueno, menor o mayor depende, ahí lo di con los dos casos para el ejemplo, pero ya, mu mayor que 2. ¿Ya? Insisto, mayor o menor va a depender de lo que el problema diga, que en este caso los geólogos decían no es superior a 2. Entonces eso me debería llevar a plantear la alternativa correcta. Después hay que definir el criterio de rechazo, y aquí está el cuento. ¿Cómo es que logramos llegar a definir si se rechaza o si se acepta H0? ¿Ya? Entonces, en términos simples, cuando nosotros tenemos los datos, voy a ir a esta... Cuando nosotros tenemos los datos, lo que vamos a calcular es un valor con los datos y con el Z, o sea, con el alfa y todo eso. Vamos a calcular un valor que se llama p-valor. ¿Ya? Ese valor, el p-valor, es un valor que va a estar aquí abajo, en el eje de las X. ¿Ya? Entonces, cuando ese valor, al calcularlo, cae en el área crítica acá, o acá, en el área sombreada, en cualquiera de los dos lugares, al calcular el p-valor, con los datos se calcula el p-valor, ¿ya? Si ese valor cae en el área sombrada, ya sea arriba o ya sea abajo, pero en el área sombrada, que se llama la región crítica, entonces se rechaza H0. Y si cae en el área no sombreada, no se rechaza H0. O sea, en esta área no se rechaza H0. Y en el área sombreada se rechaza H0. Entonces, en la práctica, lo que hacemos, ¿ya? Lo que hacemos, como el alfa, ojo, fíjense en el paso 5, ¿ya? El alfa es conocido, al igual que en los intervalos de confianza, el alfa tiene que ser un dato conocido. Y si no se conoce, nos asignamos nosotros un alfa conocido que sería 0,05. Solo en el caso que el dato alfa no se conozca. Normalmente los experimentos nos informan el alfa que hay que usar. ¿Ya? Entonces, yo calculo el p-valor. ¿Con el p-valor de dónde sale? El p-valor sale de dónde? De los datos y sale con el alfa conocido. ¿Ya? Como se conoce el alfa y tengo los datos, puedo calcular el p-valor. ¿Ya? Una vez que tengo el p-valor, tengo que aplicar el criterio de rechazo, que es este. Ojo, siempre este es el criterio de rechazo, que p es menor que alfa. Entonces, como calculo el p-valor, por ejemplo, supongamos que el p-valor me da 0,1, 0,15, ya, lo calculé y me dio 0,15. El alfa lo conozco porque siempre se conoce el alfa, 0,05, ¿ya? Si conozco el p-valor y conozco el alfa, ¿ya? Puedo compararlo. Entonces, 0,15 es menor que 0,05. ¿Walter? No, mayor. No es menor, ¿no es cierto? Entonces, no se cumple el criterio de rechazo. ¿Ya? El criterio de rechazo dice que P es menor que alfa, y 0,15 no es menor que alfa, en el ejemplo que estoy dando, por supuesto. ¿Ya? Por lo tanto, como no se cumple el criterio de rechazo, no rechazo. O dicho de otra manera, acepto H0. Al revés, si el valor fuera 0,015 y el alfa es 0,05, Claudia, ¿0,015 es menor que 0,05? Sí. Sí, ¿no es cierto? 0,015 es menor que 0,05. Por lo tanto, ahí sí se cumple el criterio de rechazo, entonces rechazo H0. ¿Ya? Y entonces, ¿quién es verdad? H1. Entonces, aquí el quid del asunto es calcular el p-valor. Pero el p-valor, afortunadamente, no lo calculamos nosotros, lo calcula el programa. ¿Ya? Metemos los datos al computador, le damos el alfa, clic, me da el p-valor. Lo comparo con el alfa, que es conocido,
¿ya? Y veo el criterio de rechazo. Si da que el p-valor es menor que alfa, se rechaza al H0 que planteamos, cualquiera que sea. Y si p-valor no es menor, o sea, es menor que alfa, perdón, si es menor que alfa, se rechaza H0. Y si no es menor que alfa, no se rechaza H0. Es decir, H0 es verdad. Si se rechaza H0, H1 es verdad. Y así se determina cuál es la verdadera de las dos hipótesis, ¿ya? Y después lo que tenemos que hacer es llevar esta decisión estadística, se rechaza H0, ¿ya? Pucha, si el gerente de la empresa me dice, oye, tú que eres ingeniero y que estudiaste estadística, mira, tengo estas dos máquinas que fabrican clavos de 1 pulgada y quiero saber cuál es mejor para comprarla. Yo hago las pruebas de hipótesis, ¿no es cierto? Planteo que no hay diferencia entre las dos versus que la máquina 1 fabrica clavos más grandes que la 2, no sé, lo que sea. Tomo muestras, hago los procesos y tengo el alfa y logro determinar que se rechaza H0. ¿Ya? ¿Qué le voy a decir al gerente? ¿Sabe qué? ¿Se rechaza H0? No, ¿no es cierto? Tengo que decirle cuál máquina se compra. Entonces el paso 8 tiene que ver con eso, ¿ya? Con poner la hipótesis del problema en el contexto del experimento que se está haciendo. Yo tengo que traducir, por ejemplo, si la máquina 1, no sé por qué no puedo escribir si me tiran esa raíz. Y ahí. Si mi hipótesis nula fuera que mu1 menos mu2 es igual a 0, que siempre va a ser así cuando estoy con dos poblaciones, versus una hipótesis alternativa, no sé por qué se tiran esa raya, que podría ser que mu1 menos mu2 es mayor que 0. Por ejemplo, si esa fuera la hipótesis y resulta que se rechaza H0, significa que mu1 es mayor que mu2. Si se rechaza H0, significa que la media de lo que sea 1, la media del largo de los clavos, la media del peso de una bolsa de papas fritas, lo que sea, ¿ya? Es mayor que la otra, ¿ya? Entonces, le digo, entonces, ¿sabe qué? Compré la máquina 1, porque esa fabrica clavos. ¿Ya? O le diría, no sé, si fuera, no sé, Musu 1 fuera, por ejemplo, el peso medio de las bolsas de papas fritas, ¿ya? De dos marcas distintas, ¿ya? Entonces, si me da que H0 es verdad, ¿ya? Significa que no hay diferencia significativa entre las dos, porque significaría que mu1 es igual a mu2. Ahora, recuerden que en estadística, principio número 1 de la estadística, que sea igual en estadística no significa que sea exactamente igual, significa que no hay diferencia significativa. O sea, entonces yo tendría que saber que, mire, no hay diferencia significativa en el peso de las bolsas de las dos máquinas, así que compre cualquiera. Y él tomará la decisión de comprar las que quiera, la que es más barata, la que es más chica, más grande, la que es rosada, no sé qué sé yo, cualquier otro criterio. Pero estadísticamente no hay diferencia. Al revés, si H0 se rechaza, tendría que decirle, ¿sabe qué? Las bolsas de la marca 1 pesan más que las bolsas de la marca 2, o sea, tienen más contenido, así que compre la marca 1, la marca A. ¿Ya? Entonces, ahí le estoy traduciendo el problema. Estoy traduciendo el problema desde se rechaza H0 o no se rechaza H0, que es la decisión estadística, el paso 7, digamos, de este procedimiento, al paso 8. Ahora, ¿qué significa entonces que rechace H0? Significa que tengo que comprar la máquina A o las bolsas de la marca A. Entonces, es el paso 8, interpretar el resultado estadístico al contexto del problema. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos los 8 pasos que son los pasos que se utilizan para plantear siempre una hipótesis, ¿ya? Traten siempre de seguir esos 8 pasos. Primero, definir el parámetro, o sea, qué es lo que es Musu 1, qué es lo que es Musu 2, escribirlo, Mu1
edad media de los alumnos de la Universidad de Antofagasta. Mu2, edad media de los alumnos de la Universidad Católica del Norte. Ya, listo. Hipótesis nula, H0, 2 puntos. Mu1 menos Mu2 igual 0. Hipótesis alternativa, no sé, la que sea de acuerdo al contexto del problema. Si el contexto del problema dice, miren, los expertos creen que los alumnos de la Universidad de Antofagasta en promedio tienen más edad que la máquina, que los alumnos de la UCN, entonces mi hipótesis alternativa sería que Mu1 menos Mu2 es mayor que 0, porque me lo está diciendo el problema. ¿Ya? Después, el criterio de rechazo siempre lo planteo, P menor que alfa. Veo cuál es el alfa que me informa el problema, y si no me informa ningún alfa me lo doy yo, 0,05. Meto los datos al computador, hago clic, calculo el P, lo comparo con el alfa que ya conozco y veo si se rechaza o no se rechaza H0. Y una vez que tomé la decisión, entonces la cambio, la transformo al contexto del problema. Entonces se rechaza H0, ¿qué significa? Que Mu1 menos Mu2 no es mayor que 0. Por lo tanto, no es cierto que los alumnos de la Universidad de Antofagasta tengan mayor edad que los alumnos de la Universidad Católica del Norte. ¿Ya? Entonces, y ahí termino el problema recién. ¿Ya? Siempre, una vez que termino el problema, tengo que informar con qué nivel de significación estoy tomando esa decisión. Esto con alfa igual a 0,05. ¿Por qué es importante? Porque si cambio el alfa, como aquí hay una comparación entre P y alfa, si cambio el alfa puedo cambiar la decisión también. Entonces, ¿con qué alfa es que estoy diciendo que esto se rechaza o no se rechaza y que por lo tanto esta es la máquina o esta es la bolsa que hay que comprar? Tengo que dar el alfa. Y el alfa no lo puedo dar yo, el alfa viene dado con el contexto del problema. ¿Ya? Y una vez que, y si no viene dado, solamente en ese caso yo me lo doy 0,05, pero si me lo doy 0,05, después no lo puedo cambiar, es ese. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo podría jugar con el alfa y lograr dar vuelta a la decisión a lo que a mí me acomode o me convenga, no puede ser, ¿no es cierto? Entonces, siempre el alfa viene dado, es dato, y si no se da, me lo doy yo, 0,05, y con ese muero, me guste o no me guste la decisión que se toma. ¿Ya? ¿Alguna consulta? Profe, los dos... ¿Sí? No, yo quería preguntar, profe, si los dos H0 y H1 pueden ser verdades al mismo tiempo. No, 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 nunca. 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 O es uno o el otro. Por eso son hipótesis nulas y alternativas. Alternativa significa que no es esa, es otra. Ok. Ya esto de las medias pareadas lo vamos a dejar para después. Entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio en el Stagraphic, un poco para mostrar cómo lo haría en el Stagraphic algo. ¿Ya? Me voy a inventar. Profe, esto es la materia de la segunda prueba, ¿cierto? Esto, ¿no? Lo de prueba de hipótesis. ¿No? Es de la primera prueba. Ok, ok. El jueves entra esto. No, pues la prueba no es el jueves, la cambiamos. La prueba, este jueves hoy día es 1, es 3, ¿ya? La prueba está para el martes 14. Perdón, martes 15. Entonces, porque la próxima semana es semana de coordinación. Entonces la corrí para ahí, para que ustedes tengan esa semana de coordinación para poder estudiar. Ok, profe. ¿Ya? Entonces la primera prueba, ¿qué va a entrar? Va a entrar estadística descriptiva, intervalo de confianza y prueba de hipótesis. Esa sería la materia de la primera prueba. A ver cómo...
compartir pantalla de algo que no tengo. A ver, voy a parar un poco la grabación. Que no abriante el Instagraphic. Entonces no me permite, mientras estoy grabando, minimizar la pantalla para poder abrir el Instagraphic. A ver. Si tomo datos. Ya, tengo un problema con abrir esta gráfica. Bueno, saben que la próxima clase vamos a guardarnos unos 10 minutitos para mostrarles cómo se usa el Instagraphic con un ejemplo para este tipo de prueba de hipótesis. Y vamos a comenzar con la dinámica de prueba de hipótesis, ¿ya? Con una dinámica, igual como se hizo una dinámica de intervalo de confianza, vamos a hacer una dinámica de prueba de hipótesis, ¿ya? Y ahí eso la vamos a comenzar en la clase. Les voy a dar un plazo después posterior para terminarla, y con eso ya quedamos listos para la prueba 1, ¿ya? Así que ahora vamos a quedar hasta aquí nomás, a menos que tengan alguna consulta que hacerme. Les recuerdo que el PowerPoint que les mostré está puesto en la plataforma en la carpeta Filminas Profe. Esta clase va a quedar grabada y la voy a poner en el YouTube. Ya puse todas las clases que tenemos grabadas en YouTube. Así que los Power están todos en la plataforma Moodle. Para la próxima semana, para que tengan como material de estudio, les voy a poner en la plataforma Moodle un par de pruebas de años anteriores para que vean más o menos cómo son los ejercicios. Así que, no sé, pues alguna consulta. Claudia, parece que tú me ibas a hacer alguna consulta. No, profesor, era para avisar. Bueno, si no hay consultas, quedamos hasta aquí. El día jueves entonces nos estaríamos viendo en el horario acostumbrado. ¿Ok? Ya, profe. Ok, profe. Ya. No. Entonces nos vemos, que estén bien, cuídense. Nos vemos. Chao. Chao, chao.